acerca de cómo el Evangelio fue llevado a todo el mundo en aquellos días, ¿verdad? Por los apóstoles, por la iglesia, cómo el Evangelio corrió en Jerusalén, ¿verdad? Cómo luego el Evangelio llegó a Judea y Samaria, ¿verdad? Como el Señor había dicho, y cómo el Evangelio también corrió hasta lo último de la tierra. Y estamos ya en lo último de la tierra, ¿verdad? Desde el capítulo 13, y aquí en estos versículos, hermanos, que vamos a leer en este momento, comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Estos versículos tratan de los preparativos para el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a ver aquí algunas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Antes de que ese viaje se realizara. Hubieron, dijéramos así entre comillas, hubo unos pequeños contratiempos, pero realmente no era contratiempo, sino que era el Señor que estaba cumpliendo sus propósitos. Porque ustedes saben que Dios en todo cumple sus propósitos, ¿no es cierto? Aún en las cosas que parecieran malas, aún en las cosas que pareciera que son problemas, Dios cumple sus propósitos en los problemas, en las dificultades, en las pruebas, en todas las circunstancias. Dios está cumpliendo sus propósitos, y su propósito es que su gloria sea llevada a las naciones, sea llevado hasta lo último de la tierra, que toda lengua, ¿verdad? Que todo pueblo, que todo linaje de la tierra le conozca y se cumpla lo que dice la Escritura, de que delante de Él toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Entonces leamos, hermanos, versículo 36. Dice: después de algunos días, ¿verdad? Ya estaban de regreso en Antioquía, después de lo que pasó en Jerusalén, del concilio, ¿verdad? Y que estuvimos hablando de ello. Dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos, dijo, a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, porque Pablo pues sabía que debía de dársele cuidado a las iglesias que se habían recién fundado, y él quería ir y estar con los hermanos y seguir edificando esas iglesias. Y dice, y Bernabé quería, dice, que llevasen consigo a Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, dice, no le pareció la idea, ¿verdad? No le pareció bien, dice, llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y la expresión aquí, hermanos, es fuerte, porque esa palabra apartado es como una palabra similar a la que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la apostasía, ¿verdad? Entonces es fuerte la declaración. Dice, Pablo no estaba de acuerdo en que el que los había abandonado, ¿verdad?, en el primer viaje, fuera llevado con ellos, que los había abandonado en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero dice que hubo tal desacuerdo, dice, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, dice, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vamos a hablar en estos versículos de esta noche, hermanos, acerca, mire, vamos a poner ahí el tema. Vamos a hablar acerca de los equipos misionales, de los equipos misionales. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? Los equipos misionales. De eso trata, porque iban a ir a la misión, iba a iniciar el segundo viaje misionero. Pablo le dice a Bernabé,
vamos y visitamos. La idea era recorrer y hacer nuevamente el recorrido del primer viaje. Esa era la idea de Pablo, ¿verdad? Pero cuando vemos el segundo viaje, vemos que Dios abrió nuevos campos, ¿verdad? Que no solamente fueron y visitaron las iglesias que se habían plantado, los lugares a los cuales ya habían ido, pero Dios les abrió nuevos campos, como vamos a estar viendo en las próximas semanas. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que su reino se expanda, y entonces Pablo fue llevado en este segundo viaje a lugares que no tenían previstos ir, pero ese era el deseo de Dios. Entonces, hermanos, la obra debe de ser llevada adelante a través de equipos, ¿verdad? Hace unas semanas atrás hablamos un poco de los equipos ministeriales. Allá el equipo que se formó en la iglesia en Antioquía. Pero aquí es más directamente acerca de los equipos misionales. Ahora, ¿qué es un equipo misional, hermanos? Así, de una forma sencilla, definamos qué es un equipo misional. Pudiéramos decir, es un equipo de hermanos, de siervos, ¿verdad?, del Señor. Un equipo misional es un grupo de personas, de hermanos, de siervos, que sirven fuera de las cuatro paredes de la iglesia. O sea, son ministerios son ministerios de alcance, son ministerios que sirven fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes ministerios que sirven dentro de las paredes de la iglesia. Por ejemplo, el servicio de ujieres, ¿verdad? El servicio de ujieres es un ministerio que sirve a la iglesia, que sirve dentro de las paredes de la iglesia, ¿verdad? O el servicio de niños, dijéramos, la atención a los niños, la iglesia infantil, el ministerio de jóvenes, etcétera. Todos estos ministerios son ministerios que sirven, ¿a dónde, hermanos? Adentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero la obra de Dios no está limitada a las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad? Sino que la obra de Dios está limitada, ¿por qué, hermano? ¿Cuáles son los límites de la obra de Dios? Los confines de la tierra, ¿verdad? Son los límites de la obra de Dios. Imagínense cuánto campo hay, hermano. Y a veces nos estamos peleando, ¿verdad? Por si la mies es mucha, hermano. Los obreros son pocos, ¿verdad? Por eso debemos de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, un equipo misional es un grupo de hermanos, de siervos que están enfocados fuera de las cuatro paredes de la iglesia, y que es un ministerio de alcance, y que lo que busca es, dijéramos, avanzar o expandir el reino de Dios. El reino de Dios se expande a través de estos equipos de siervos del Señor, equipos de hermanos, ¿verdad?, de hijos y de hijas del Señor, equipos que están para expandir el reino de Dios, para expandir el evangelio, para llevar el evangelio. Y eso era lo que ellos iban a hacer. Iban a ir fuera de Antioquía, iban a ir más allá de las paredes de su iglesia local, iban a ir a visitar a las iglesias, iban a ver cómo estaba la obra que había sido plantada. Pero como ya dije, el Señor abrió muchos otros campos. Pero veamos, hermanos, en primer lugar, que, hermanos, Dios quiere que los equipos misionales se multipliquen, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero que veamos aquí, la multiplicación de este equipo misional. ¿Quiénes eran miembros del equipo misional que hizo el primer viaje, hermanos, misionero en el libro de los Hechos? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y habían otros, pero ellos eran los principales. ¿Cuántos equipos vimos que hicieron el primer viaje? Un equipo, ¿verdad? Pablo, Bernabé, Juan Marcos, que los dejó ahí tirados, y otros que fueron con ellos. Pero, hermanos, aquí vemos que ese equipo formado por Pablo y Bernabé, ¿qué le pasó, hermano? No vaya a usar esa mala palabra.
puse la buena palabra. ¿Qué le pasó a ese equipo misional de Pablo y Bernabé? ¿Cómo dice ahí? Se multiplicó, no vaya a decir se dividió, ¿verdad? Sino que usted diga se multiplicó, ¿verdad? El equipo misional de Pablo y Bernabé se multiplicó. Claro, las circunstancias no fue así como muy planeado, ¿verdad? Que el equipo se multiplicó, la multiplicación no fue muy planeada, como muchas veces ocurre en la iglesia y en la obra de Dios, ¿verdad? Como muchas veces ocurre. Pero hermanos, sin duda, hermanos, Dios ocupó las diferencias y este deseo de Bernabé por llevar a Juan Marcos al viaje, al segundo viaje. Dios ocupó esa diferencia entre él y Pablo para que el equipo misional se multiplicara. Porque hermanos, ya tenemos que tener claro nosotros eso, ¿verdad? De que esa es la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y para que haya mucho fruto debe de haber multiplicación. Hablemos de los grupos, ¿verdad? De discipulado. Si su grupo ya tiene 20, tiene 30, qué lindo, hermano, los felicitamos los pastores de esta iglesia, ¿verdad? Que tiene ya 20, 30, ha hecho un excelente trabajo. Pero ahí no terminan las cosas. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que eso hermano, se multiplique. Esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el campo es vasto. Porque hay muchos que necesitan ser alcanzados y no podemos alcanzarlos si nosotros nos ensimismamos y construimos una enramada y decimos qué lindo está esto, hagamos aquí una enramada porque aquí la gloria de Dios se manifiesta y aquí está bonito todo y ya nos olvidamos del resto. No, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios quiere que hermano, nos multipliquemos. Entonces, si usted ya tiene un grupo de 20, ¿qué tiene que estar usted pensando y orando? ¿Cómo se va a multiplicar? ¿O va a esperar que haya un pleito ahí o algo para que se multiplique? ¿O lo va a hacer como Dios quiere que lo hagamos, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo, hermano? Como Dios quiere, hagámoslo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el deseo de Dios, hermanos, que haya una mayor cantidad de equipos misionales para que hayan mayores posibilidades de expandir el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora, en esta discusión, hermanos, vemos la madurez en medio de todo de estos dos hermanos, ¿verdad? De Pablo y de Bernabé. Fíjese, cada uno consideraba importante defender, dijéramos, su punto de vista en esta situación. Y no vamos a decir totalmente quién tenía la razón. Cuando usted lee los comentaristas, leía hoy yo un comentario de un hermano que casi que le echaba todas las flores a Bernabé, ¿verdad? Y usted puede leer diferentes comentarios de este incidente y entonces va a encontrar que unos dicen, no, Pablo tenía la razón, otros van a decir, no, es que Bernabé, porque esto y por lo otro. Pero al final eso no es tan importante, porque lo importante aquí es que el reino de Dios avanzó, ¿verdad? Que el reino de Dios avanzó y eso nos cuenta el resto del libro de los Hechos. Y entonces, pero ellos, hermanos, consideraron importante defender su punto de vista al extremo de que los llevó a la separación, aunque no a una enemistad, pero a una separación, y decidieron, ¿verdad?, de una manera salomónica, dijéramos, de que cada uno formara un equipo misional y entonces continuar así la obra, ¿verdad? Porque cada uno tenía puntos de vista en esta situación.
Y puede haber, hermanos, situaciones en las que hayan diferentes puntos de vista en el ministerio que usted está desarrollando, en cosas que pueda hacer aquí adentro de nuestra comunidad. Puedan haber diferentes puntos de vista, pero hermanos, esas cosas no nos deberían de producir enemistad, sino que debemos de entender que esas cosas, Dios aún eso las quiere usar para extender su reino. Pero no debemos de pedirle al Señor la madurez para que nuestras diferencias sumen al reino de Dios. Amén, hermano. No con todos usted va a estar de acuerdo quizás en cosas, en diferentes cosas, como fue el caso aquí de Pablo y de Bernabé. Pero hermanos, lo cierto es que hubo una multiplicación como una célula, ¿verdad?, que se multiplica en dos núcleos y se convierte luego en dos células. Este equipo misional de Pablo y Bernabé se multiplicó y vemos dos equipos misionales. Se formaron dos equipos y esa es la realidad aquí, que el reino de Dios, hermanos, salió ganando. Pero quiero que veamos en segundo lugar, vamos a ver cómo las características de cada uno de estos equipos, del equipo de Bernabé y el equipo de Pablo. Y vamos a ver, hermanos, dos maneras. Quizás póngalo y luego regresa, hermanos, vamos a ver dos formas en que nosotros podemos ser parte de un equipo misional, o dos maneras en que usted, si es el líder, cómo puede formar su equipo misional. Una forma es por afinidades naturales. Y otra manera, dijéramos, sería por una elección más estratégica, una elección o una escogitación estratégica. ¿Quién formó un equipo de una forma por afinidad natural? Bernabé formó su equipo de esa forma, ¿verdad? Por afinidad natural, familiar, dijéramos, pero pudieran haber otras afinidades que pudiéramos tener. Pero Pablo, como vamos a estar viendo, formó su equipo de una manera, dijéramos, más estratégica. Y valga ya de una vez decir, y yo creo, hermanos, que como vamos a estar viendo, y de hecho, en el resto del libro de los Hechos, Bernabé no se menciona ya, ¿verdad? Sino que se menciona a Pablo. Creo que la manera más excelente, no es que esté mal que usted forme su equipo de una forma por afinidades naturales. Eso está bien, Dios va a ocupar eso y Dios ha ocupado eso a través de la historia de la iglesia. Pero vemos que Pablo lo hizo de una forma más estratégica, como vamos a estar viendo cómo lo hizo él y por qué lo hizo así y por qué escogió a quien escogió, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de enfocarnos y deberíamos de orientarnos a formar equipos de trabajo, equipos misionales en nuestra iglesia, entre nosotros, de esa manera. Debemos de aspirar a eso, ¿no le parece, hermano? Aspirar a eso. Y por eso es que el proceso, ¿verdad? Del lunes estuvimos reunidos con los líderes de la iglesia y estuvimos hablando un poco del proceso que estamos siguiendo para el curso de dónde encajo yo, porque ese es el objetivo, dijéramos, de ese curso, dónde encajo yo, de que podamos ser estratégicos en nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Todo lo que se hace para el Señor es bueno, pero si nosotros servimos al Señor y organizamos nuestro servicio al Señor de una forma más estratégica, vamos a ser más efectivos, ¿verdad? Y vamos a poder extender el reino de Dios más y de una mejor manera. Y por eso Pablo pudo extender el reino de Dios, y el libro de los Hechos nos describe eso porque él formó su equipo de una manera estratégica. Entonces, pero veamos un poquito primero a Bernabé. Dice, aquí estamos, ¿verdad? En el capítulo 15. Bernabé dice que escogió ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos para Bernabé? Era su sobrino,
¿verdad? Si usted estuvo hace unos meses atrás, hablamos bastante en una prédica de Juan Marcos y de dónde venía Juan Marcos. Y dijimos que Juan Marcos era alguien que había crecido en la iglesia. Juan Marcos fue alguien de los niños que se dormían en las bancas de la iglesia o en las sillas de la iglesia. Y era alguien muy querido, era hijo de la hermana María que hasta había un grupo de discipulado en su casa. La iglesia se reunía en su casa, ¿verdad? A la casa de Juan Marcos fue donde llegó Pedro después que el ángel lo liberó de la cárcel. Fue a la casa de Juan Marcos, ¿verdad? A la casa de la hermana María, era la mamá de Juan Marcos. O sea, Juan Marcos era alguien conocido. Dijéramos, era alguien como consentido en la iglesia. Y quizás por eso no aguantó el primer viaje, dijimos, y hablamos algunas cosas de eso. Pero Bernabé, hermanos, era el tío de Juan Marcos. Entonces, pudiéramos decir, y como todos coinciden en eso, que Bernabé, hermanos, tenía motivos familiares, ¿verdad? Para llevar a Juan Marcos al viaje misionero. Él tenía motivos familiares. ¿Eso estaba malo? No, estaba bien. Pero él sentía quizás un compromiso con Juan Marcos, con la hermana María, ¿verdad? Con su hermana o prima de Bernabé. Él sentía quizás un compromiso de ayudar a su sobrino a que él se recuperara de la falta, ¿verdad? Quizás Juan Marcos tenía más confianza con Bernabé y había hablado con él y le había dicho que él quería una oportunidad para borrar lo que había pasado en el primer viaje, y habían pasado muchos días, muchos meses. María quizás le había dicho a Bernabé: mira, Bernabé, ayuda al muchacho, ¿verdad? Anda a visitarlo, ora por él y volverlo a llevar. Y él sentía y tenía toda esa presión, quizás todo ese vínculo familiar que lo hacía sentir una obligación hacia Juan Marcos de poder proveer, de darle otra oportunidad. Y por eso él dice, quiso llevarlo al segundo viaje. Entonces, sentía una obligación sentimental, familiar hacia él. Ahora, la decisión, hermanos, de Bernabé, ¿cuál es la decisión de Bernabé de llevarlo al viaje? ¿Fue buena? ¿Tuvo resultados buenos o tuvo resultados malos? ¿Cuáles fueron los resultados? Buenos, ¿verdad? Tuvo resultados buenos que él lo haya llevado al viaje. Los resultados fueron, dijéramos, magníficos, ¿verdad? Vemos más adelante, hermanos, en Colosenses 4:10, por ejemplo, y en 2 Timoteo 4:11, voy a leerlo. Pablo habla aquí acerca de Juan Marcos y dice, a los colosenses le dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, Pablo está recomendando a Juan Marcos aquí en la carta a los colosenses. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, Pablo dice así a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo: Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo posteriormente no solamente recomendó a Marcos, pero Pablo incluyó a Marcos en su equipo ministerial posteriormente. O sea, vemos que el fruto, el resultado de que Bernabé haya tomado a Marcos y le haya dado esa oportunidad, por la afinidad quizás que tenía familiar, seguramente por esa obligación moral que él sentía, por sus sentimientos, por todas esas cosas que él sentía. Entonces los resultados en la obra de Dios, en el reino de Dios, fueron buenos, excelentes resultados. Y por eso muchos dicen: no, Bernabé hizo lo correcto. Entonces hubieron muy buenos resultados. Pero también en todo esto, hermanos, cuando Pablo se refiere bien a Juan Marcos,
Podemos ver que Pablo, hermanos, no tenía una motivación personal contra Juan Marcos cuando él no lo quiso llevar, porque él tiene palabras de elogio posteriormente y lo incluye en su equipo. Entonces, pero la formación de Bernabé, hermanos, fue por afinidades familiares. Y los resultados fueron excelentes, fueron buenos. O sea, eso está bueno, pues, quiero decir, ¿verdad? Entonces, podemos formar un equipo por afinidades de cualquier índole. Por ejemplo, familiares, es más fácil, ¿verdad? Puede ser una afinidad profesional, por ejemplo. Vamos a hacer un equipo de doctores y todos los doctores se entienden entre ellos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Los médicos se entienden y un equipo de doctores, o vamos a hacer un equipo de ingenieros, un equipo misional de ingenieros, un equipo misional de comerciantes, de empresarios, y cada uno se va a sentir afín, van a hablar el mismo idioma y van a trabajar bien, y está perfecto eso. Esa es una manera de formar un equipo misional y deberíamos de ocuparlo nosotros también, ¿verdad? Eso está perfecto, de que eso se utilice, no está mal, porque da buenos resultados y es más fácil formar ese tipo de equipos. Amén, hermano. ¿Están conmigo? No se han dormido, hermano. Mucho frillito. Pero veamos a Pablo, hermanos. Vamos a Pablo. Veamos el equipo de Pablo. Este es un poquito más difícil, dijera. Pero mire a quién escogió Pablo, hermanos, para ir al viaje. Ve ahí el pasaje. ¿A quién? A Silas. Silas, ¿verdad? A Silas escogió Pablo. Pablo escoge a Silas. Entonces vamos a decir que Pablo hace una elección no por afinidad natural. No la hace porque Silas era bien chero de Pablo, ¿verdad? Entonces, sino que él escoge a Silas porque Silas reunía el perfil que Pablo buscaba, necesitaba para lo que el Señor le había hablado. No tenemos tiempo para ir a la carta a los Gálatas y ver otros pasajes, pero si usted se recuerda, dice el Nuevo Testamento nos enseña que Pablo recibió una revelación de Dios, que hasta fue llevado al tercer cielo. Si dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no sabe, dice, pero fue llevado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras que no le es dado al hombre repetir, dijo Pablo. Y Pablo recibió una visión y dijéramos hablando doctrinalmente, él recibió las doctrinas de la gracia, para ponerles un nombre, ¿verdad? Él recibió una visión celestial, dice que no fue rebelde a la visión celestial, y entonces él comenzó a enseñar el evangelio de la gracia, ¿verdad? Y que vimos el problema, la discusión que hubo en los versículos anteriores. Entonces Pablo, hermanos, recibe esa visión, recibe ese entendimiento, y entonces él sabe que tiene que llevarlo, tiene que enseñarlo, tiene que transmitirlo y tiene que llevar el evangelio, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra. Entonces mire cómo vamos a leer Efesios capítulo 2, y vamos a Efesios y vamos a leer estos versículos como un resumen de la visión que él tenía de la iglesia y de la obra de Dios. Efesios capítulo 2. Aquí se lo explica a los Efesios. Efesios 2, versículo 11. Vamos a leer unos versículos aquí. Dice, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, está hablándole a los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De cuáles dos? De los gentiles y los judíos. Dios se había propuesto hacer un nuevo hombre, un solo hombre, un nuevo hombre. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, la iglesia, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, los gentiles que estaban lejos, sin Dios, sin esperanza, y también a los que estaban cerca, o sea, los judíos. Entonces, básicamente la visión, digamos, eclesial de Pablo, que la revelación que él recibió y que fue, dice la carta a los Gálatas, a Jerusalén con los apóstoles, y él les explicó lo que él entendía del evangelio, lo que Dios les había hablado. Dice que nadie le dijo que estaba mal, sino que al contrario, los apóstoles le dieron la diestra de que estaban de acuerdo en lo que él iba a enseñar. Entonces tenía que ver con esto, de que de ambos pueblos, judíos y gentiles, por medio de la cruz de Cristo, había derribado las enemistades, porque judíos y gentiles no se tragaban, ¿verdad? No se toleraban. Para los judíos, los gentiles eran perrillos, era gente de segunda clase, ¿verdad? Y los gentiles también despreciaban a los judíos porque eran muy creídos, etcétera, etcétera. Pero que en Cristo, entonces, de ambos pueblos, por medio de la cruz, Él los reconcilió con Dios y los reconcilió entre ellos, y para formar un solo cuerpo, un nuevo hombre. La iglesia, judíos y gentiles como uno solo. Esa era la visión de Pablo. Pero acabamos de ver estas semanas atrás que ya había un conflicto, ¿verdad? Había un conflicto ya. Porque los judíos decían que los gentiles tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley de Moisés y todas esas cosas. Entonces la misión de Pablo, la visión que Dios le dio a Pablo, es que tenía que llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles y a los judíos también. Y por eso, por ejemplo, en la carta a los romanos, les voy a leer, Pablo se declara a sí mismo y dice, porque a vosotros hablo gentiles, les dice en el capítulo 11, versículo 13, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, soy enviado a los gentiles. Pero en el capítulo 9 de la misma carta a los romanos, en el versículo 1, 2 y 3, dice lo siguiente, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo había sido enviado a los gentiles, pero él tenía carga también por los judíos, porque él sabía cuál era el propósito de Dios y qué era lo que Dios iba a hacer, y que él había sido llamado por Dios y escogido por Dios para ser un instrumento para que esos dos pueblos se consolidaran en uno solo por medio del evangelio, por medio de la cruz de Cristo. Pero Pablo acaba de vivir de que ya hay división en la iglesia, ¿verdad? De que los judíos venían y decían, no, estos tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y los otros estaban ahí abatidos, preocupados, y ya había división en la iglesia. Y Pablo, que tenía la visión celestial, que sabía lo que Dios quería hacer, entonces imagínense el corazón de Pablo. Pero Pablo, hermanos, al ver esta diferencia con Bernabé, quizás él entiende y discierne que era un momento donde la obra y su ministerio iba a tener un cambio.
que la manera en que él iba a continuar haciendo la obra iba a ser de otra forma, de otra manera, con otro equipo, ¿verdad? Ya Bernabé, el Señor lo estaba mandando a otro lugar y él tenía que formar otro equipo para poder continuar con lo que el Señor le había encomendado, que es todo esto que acabamos de decir. Entonces, hermanos, quizás una cosa que podemos decir aquí, hermanos, es que puede ser que hagamos, mire, nosotros no podemos decir, es que así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Eso no es nada que así lo hayamos hecho siempre, hermano. Amén, hermano. Porque a lo mejor Dios quiere ¿qué? ¿Qué, hermano? Que cambiemos. No, es que así aquí nunca hemos hecho las cosas, hermano. Yo nunca he hecho eso así. A mí, desde chiquito me enseñaron. Mi abuelita me dijo, o a mí me enseñaron que debería de predicarse con sorbete, con micrófono de sorbete, pero eso de micrófono aquí, eso no, hermano, eso que no es de Dios, hermano, ¿verdad? O sea, yo aprendí así y no debe de hacerse las cosas de otra forma. Nosotros no podemos pensar de esa manera, ¿verdad? Porque Dios, hermano, es el que cambia los tiempos, ¿verdad? Y Él, hermanos, está extendiendo su reino. Y Él nos va a usar siempre. Él usó a Bernabé, pero usó más a Pablo sin duda, ¿verdad? Y vemos mayor aprobación en la vida de Pablo de lo que él hizo. Pero Pablo entendió que era un momento crucial quizás en su ministerio, era un momento de cambio en su ministerio, en lo que Dios iba a hacer, y entonces él conformó su equipo de una manera, ¿cómo, hermanos? Estratégica. O sea, no agarró a cualquiera y decir, venite vos y algo me van a ayudar a hacer. No, mire el perfil. Con lo que yo he dicho, yo creo que usted va a agarrar así bien cabalito por qué Pablo escogió a Silas. Y después vamos a ver a quién más escogió en los siguientes versículos que no hemos leído. Mire le voy a dar así rápidamente quién era Silas. Dice un comentarista que Silas tenía todas las características para ser el acompañante perfecto de Pablo. Pues dice, Silas, usted puede buscar, no vamos a ver los versículos por el tiempo, pero usted puede buscar, Silas, hermano, recién había llegado de Jerusalén a la iglesia en Antioquía. Si usted lee los versículos anteriores, va a ver que Silas era un líder en la iglesia en Jerusalén, era un profeta. Y cuando Pablo se viene después del concilio con Bernabé y los demás que andaban ahí, Silas dice que se viene con ellos, y Silas es uno de los que trae la carta que los apóstoles escribieron y los ancianos en el concilio, y es de los que la traen a la iglesia en Antioquía y la leen. Pero dicen los versículos anteriores que Silas quiso quedarse en Antioquía, sintió un deseo de quedarse ahí. Ya el Señor preparando todo, ¿verdad? Para lo que seguía en el plan de Dios. Hermanos, no es por gusto que usted está aquí, que estamos aquí, lo que Dios ha hecho, porque Dios lo ha traído aquí, porque hemos llegado hasta aquí. Hermanos, no es casualidad, no es por gusto. Dios tiene un propósito y nos quiere usar a todos, y por algo estamos aquí. Amén, hermano. Por algo Dios nos tiene aquí, y Dios llevó a Silas a Antioquía y lo tenía ahí a Silas. Entonces, Silas, hermanos, era un profeta, o sea, era alguien que podía predicar, que podía proclamar el evangelio y enseñar la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que era un profeta, no que era un adivino, que era alguien que podía enseñar la palabra. Además, hermanos, Silas era un judío. De hecho, se congregaba en Jerusalén porque era un judío, y como judío tenía acceso a las sinagogas. Silas tenía acceso a las sinagogas, era un judío.
Pero además de judío, hermanos, Silas, como lo vemos en el capítulo 16, versículo 37, Silas era un ciudadano romano, como quien diríamos tenía visa americana, pues, ¿verdad? Silas podía moverse por todo el imperio romano sin ninguna dificultad, y Silas como judío podía ir a la sinagoga sin ninguna dificultad, iba a ser bien recibido. Silas tenía esas características y sabía enseñar la palabra. Entonces, hermanos, Silas era además un líder reconocido en Jerusalén. Entonces, hermanos, Silas podía contribuir a consolidar la enseñanza, la doctrina de Pablo sobre la salvación de los gentiles, que solo era por gracia y por fe. Y entonces, al tener a Silas en su equipo, Pablo, hermanos, estaba uniendo ambas cosas, judíos y gentiles. Y para confirmar eso, mire, el Espíritu Santo nos pone ahí inmediatamente en el capítulo 16. Si usted mira el capítulo 16 de Hechos, los primeros 3 versículos. Ya esto es cuando comienza el viaje. Dice que después llegó a Derbe y a Listra. Y dice que ahí había ¿quién, hermanos? Un cierto discípulo, dice, llamado Timoteo. Ahora, mire qué características tenía Timoteo. ¿Era hijo de quién? De una mujer judía creyente. ¿Pero de qué? De padre griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice que quiso Pablo, dice, que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo, hermano? Le circuncidó, no porque tenía que, como era de padre judío, Timoteo no fue circuncidado de niño, ¿verdad? Porque su papá era griego, era gentil. Entonces, era un hijo, ¿verdad? De papá gentil y de mamá judía. Pero como era de papá gentil, no lo habían circuncidado. Imagínense, ya de grande, dicen que circuncidarse ya de un hombre, ya alguien grande, es algo dolorosísimo. Imagínense el deseo de Timoteo de servir al Señor, de formar parte de ese equipo, hizo que aguantar eso, hermano, una semana a saber cómo pasó, ¿verdad? Y en aquel entonces no habían anestesias como hoy quizás, ¿verdad, hermanos doctores? Un garrotazo le dieron y para que aguantara ahí el corte, hermano. Y entonces, pero Timoteo, él quería ir al viaje, quería ser parte del equipo misional de Pablo. Pero Pablo, ¿por qué lo circuncida si él mismo había dicho que no había necesidad de circuncidarse? Pues se contradice la Biblia, ¿o qué, hermano? Pero ¿por qué quería Pablo que se circuncidara? ¿Por qué Pablo hizo eso? Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué es lo común entre Silas y Timoteo, hermano? Que en ellos había una mezcla de ¿qué? De judíos y de gentiles. Ellos representaban la visión de Pablo, el prototipo de Pablo, de que Dios quería hacer de ambos uno solo. Entonces Pablo tenía que tener gente en su equipo que no causara más división en la iglesia. ¿Me entienden, hermano? ¿Pueden ver eso? Que esto es, bueno, para mí es precioso. Yo espero que esto les impacte de alguna forma. Mire cómo Dios hace las cosas. Y cómo Pablo es usado por el Señor. Cómo Pablo estratégicamente para lo que Dios iba a hacer y para los objetivos que Dios le había dado, cómo forma su equipo. Entonces, hermano, ellos representaban personas que no iban a causar más conflicto, ¿verdad? Entre judíos y gentiles, a causar más diferencias, sino al contrario, ellos representaban personas que podían
que no iban a causar escozores, como dicen, ¿verdad? Mala vibra, ¿verdad? Entre unos y los otros, sino ellos representaban lo que Dios quería hacer. Y Pablo los escoge por eso. Y Pablo, en el caso de Timoteo, lo circuncida para que los judíos lo pudieran recibir y aceptar. Pero él era gentil, era de papá gentil. Entonces Timoteo iba a ser aceptado por los judíos, iba a ser aceptado por los gentiles. Silas iba a ser aceptado por los judíos, iba a ser aceptado por los judíos y por los gentiles, ambos. Entonces ese es el perfil que vemos que Pablo escoge para su equipo misional, porque él tenía que llegar a ambos pueblos y servir a ambos pueblos. Y entonces vemos ese patrón, ¿verdad?, en la elección de Pablo, de su equipo. Hermanos, como ciudadanos romanos gozaban los mismos beneficios y protección que Pablo. Pablo era un ciudadano romano también. Y entonces, hermanos, ese fue el equipo que Pablo formó. Ahora, aplicándolo un poquito a lo que estamos viviendo nosotros, el curso de dónde encajo yo, hermano, ¿verdad? Lo normal, y está bien, como ya dije, yo no digo que eso esté malo. Lo normal es que uno dice, ¿usted con quién quiere servir? Ay, yo con la hermana fulana, y la abraza, ¿verdad? Ay, es que con ella me siento tan bien, mire, es que la hermana hasta cafecito nos da, ¿verdad, hermana Miriam? Yo con ella me siento es que ella es tan cariñosa, y es que ella, mire, si hasta comadre fuimos, hermano, vivimos enfrente, ¿verdad? Y mire qué bien nos llevamos, y tantos años de conocernos, y está bien, eso está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad, hermano? Está bien, no vaya a andar criticando eso, porque eso está bien. Usted se siente bien. Pero puede ser que el Señor lo esté llamando, ¿verdad?, a formar equipo con alguien que usted ni lo conoce. Ay, ese hermano, a saber qué es, a ver de dónde viene, yo ni lo conozco, él es nuevo en la iglesia. Dicen que viene allá por San Miguel, ¿verdad, hermano Henry? Y allá en San Miguel la gente no sé cómo. Ay, es que yo obrero soy, como voy a ir con él. Hermano, mire cómo se viste, que estirado en el carro que anda. Y yo, ¿cómo voy a? No, yo mejor me voy a ir por allá, porque me voy. No, ¿verdad? Eso es lo que uno puede pensar naturalmente muchas veces, ¿verdad? Porque uno se deja llevar más por la parte de esa afinidad natural, y Dios ocupa eso. Pero puede ser que Dios quiere que seamos más estratégicos, y Dios quiere unirlo con alguien que usted ni conoce. Pero cuando usted va a tener que hacer un esfuerzo adicional para conocer a esa persona. Pues si ya cuando la gente lo conoce a uno, hasta los malos olores ya le conoce, ya no dice nada, ¿verdad? Pero cuando alguien no lo conoce a uno, hermano, ese es problema, ¿verdad? Empezar a conocer a alguien y si le gusta, si no le gusta, que no sé qué, si mire allá, es más difícil, más trabajo, hay que esforzarse más, ¿verdad? Pero si las piezas son estratégicas, hermano, se puede formar un equipo tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, este tiempo, ¿verdad?, de aquí hasta Semana Santa, que vamos a estar en este curso de dónde encajo yo, a través de ese curso, hermano, vamos a hacer un descubrimiento cada uno de nuestros dones, de nuestros talentos, ¿verdad? Entonces, este es un momento bien importante. Quizás estamos en un momento como ese de Pablo. Quizás es un momento para que usted tome decisiones importantes en su vida, ¿verdad? Y de cómo le va a servir al Señor de aquí en adelante, cómo Dios quizás lo quiere usar. Y a lo mejor Dios quiere que haga un giro
y lo quiere juntar con hermanos que usted no mucho conoce. Pero vamos a formar equipos poderosos, hermano, que van a cumplir los propósitos de Dios y que vamos a impactar esta ciudad, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No les parece algo, no les da eso expectativa, hermano? ¿Verdad? No es que ya no va a hablar con la hermanita que usted también sé que se lleva, ¿verdad, hermana Mercedita? Pero va a conocer otros hermanos y vamos a trabajar con otros hermanos quizás, que Dios nos quiere juntar, ¿verdad? Y poder dar pasos que no hemos dado hasta ahora. Entonces, hermanos, concluyendo, mientras pasan los hermanos músicos, esperamos, hermanos, muchos equipos misionales funcionando aquí, ¿verdad? En nuestra amada iglesia, hermano. ¿No aman ustedes a los hermanos? Mire qué linda la familia que el Señor nos ha dado, ¿verdad, hermano? Dios nos ha dado una familia espiritual, la familia de Dios. Hay unos que los conocemos más, otros que los conocemos menos, otros que el Señor va añadiendo y va a añadir. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener un corazón abierto a saber quién es. Y verdad, a veces tenemos esa actitud, pero es el temor, son cosas que a veces uno pasa. Pero hermanos, nosotros debemos entender que Dios quiere añadir más obreros a su mies, pero que a veces nosotros mismos somos obstáculo. Mire, hay hermanos nuevos que vienen, que quieren servir, quieren trabajar con nosotros, y nosotros somos todos bien ariscos, hermano. Esta noche yo lo exhorto y le pido que le roguemos al Señor que nos quitemos eso, hermano, de nuestro corazón. No vaya a ser que el Señor trate de otra forma con nosotros. Pero a veces hay hermanos que quieren, que se andan hasta ofreciendo y que no encuentran la manera, porque nosotros no les damos cabida, porque como ya tenemos nuestro grupito afín con el que nos sentimos súper bien, ya no queremos darle chance a nadie más ahí. Pero esa no es la voluntad del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Y entonces por eso a veces el Señor tiene que hacer cosas, ¿verdad? Y hasta enemistades se dan con tal de romper a veces, ¿verdad? Círculos que hay que al final no van a glorificar al Señor. Pero hermanos, nuestro anhelo como pastores es que cada uno de ustedes esté activamente trabajando en al menos en uno de ellos, ¿verdad? En un equipo misional para la gloria de Dios, para la extensión del reino de los cielos en esta tierra mientras el Señor regresa. Un consejo: si usted trabaja ya en un equipo, en un ministerio dentro de las paredes de la iglesia, no debería de buscar otro ministerio dentro de las paredes de la iglesia. Démosle chance a otro mejor. Si usted trabaja en los Ujieres, no trabaje en Nacer. ¿Por qué? Porque le va a chocar. Le va a chocar y ni va a quedar bien con uno, ni va a quedar bien con el otro. Pero usted puede trabajar en un equipo dentro de las paredes y puede integrar uno de los equipos que estamos tratando de formar, de los equipos misionales. Necesitamos salir y tocar y extender el reino, hermanos. Entonces podemos trabajar en un grupo, un ministerio dentro de las paredes y un equipo misional que va hacia afuera. Eso sería. Ahora, si usted puede hacer más, pues gloria a Dios, eso está magnífico. Pero como un consejo, ¿verdad? Porque a veces chocamos ahí. Y ahí andan los hermanos, los pastores, los líderes. Mire que el hermano se lo jalaron para allá, para no sé dónde. Y hoy nos tocaba aquí, ¿verdad? Entonces, pero mire, hay un montón que podemos hacer de Ujieres. Otro montón que podemos servir con los niños. Otro montón ahí con los jóvenes se necesita. Con los universitarios necesitamos, hermanos, líderes ahí. Abrir nuevos grupos los viernes con los universitarios. ¿Cuánta obra hay que hacer, hermano? Pero nuestro anhelo es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos ser un miembro activo, hermano, un guerrero, y que así nos encuentre el Señor, ¿verdad?
Cuando Él venga, que nos encuentre como hermanos, trabajando para su gloria, para su reino, que es lo que va a permanecer. Vamos a orar un momento. Gracias, Jesús.